Muy buenas tardes a todos y todas quienes se conectan a través de nuestra página central de INICAM y darles la bienvenida al Foro Internacional sobre Comunicación e Innovación de los Gobiernos Locales, que esta vez tendrá 2 días de encuentro, hoy día y el día de mañana, con expertos en temas de comunicación y gestión pública local. Y vamos a empezar el día de hoy con 2 expertos que tenemos en el tema de comunicación, como es Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, y Luis Núñez, que es un consultor consagrado, ya de larga trayectoria en comunicación política también, y a quienes damos y agradecemos por su participación, no sin antes siempre agradecer a todos los que se conectan ya a este evento y que han venido conectándose también en las sesiones anteriores, en las sesiones de Didacticam que hemos estado desarrollando. El tema de comunicación es un tema clave en la gestión pública, lo hemos vivido en estos temas, en estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, y es un tema que hoy día levanta mucha polémica y mucha necesidad de análisis para ver qué podemos hacer, ¿no? Y para eso, en este primer panel de este foro internacional sobre comunicación e innovación de gobiernos locales, vamos a tener a estos expertos que van a tratar el tema la comunicación, herramienta para el cambio y la mejora de la gestión pública frente al nuevo contexto mundial. En primer lugar, vamos a tener 20 minutos de una exposición de Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi. Él es un licenciado en comunicación, es un magíster en administración, con una larga trayectoria. ¿Quién no conoce a Vox Populi también? ¿No? Y lo tenemos a él presente. Él tiene también una trayectoria como docente en los temas, tanto en universidades como la de Lima, Católica, Jurado Nacional de Elecciones, Instituto Ortega y Gasset, entre otras instituciones. Así que vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Luis Benavente, a quien saludamos nuevamente. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Mirko. Gracias por la presentación. Un saludo muy cordial para todos, a INICAM, a José Tello, a mis colegas expositores, por este evento, por esta actividad que nos congrega para hablar sobre comunicación y gobiernos locales. Creo que han tenido un muy buen sentido de oportunidad en tocar el tema. Bien, el tema de la comunicación política es un tema creciente, es un tema que, claro, pues hablamos de comunicación y gobiernos locales, el marco es la comunicación política, ¿de acuerdo? Y digamos, para quienes recién se inician en el tema, de manera didáctica diría que la comunicación política tiene 2 grandes campos. La comunicación política electoral, así nació en el ámbito electoral, el año 1952, es el inicio de la comunicación política moderna en este ámbito electoral, con la campaña de Ike Eisenhower. Y en Estados Unidos se habían dado desde mucho atrás muchos inventos, descubrimientos, procesos de comunicación. Estados Unidos es la cuna de la cinematografía. Se inventa en Francia, pero se desarrolla en Estados Unidos. De la telefonía, que se inventa en Canadá, pero se desarrolla en Estados Unidos. De la prensa masiva, ¿no? Hace unos 150 años, 140 años, ya encontraban periódicos a 10 céntimos de dólar en los Estados Unidos. Tiene gran impulso la radio también. En fin, y todo eso es absorbido rápidamente por la comunicación política. Y en el ámbito electoral los intereses en juego son bastante grandes y la inversión en campaña igualmente bastante grande, de tal manera que todo lo que se refiere a técnicas, procesos de comunicación, marketing, es absorbido inmediatamente por las campañas políticas. Y el año 52 se inicia esta etapa moderna con la campaña de Eisenhower, un conservador republicano que dio pase a todas estas innovaciones, a diferencia de lo que fue la campaña de Truman el año 48. El año 48 Estados Unidos estaba abatido por pobreza, por problemas sociales tremendos, huelgas de ferroviarios, problemas con los sindicatos de construcción civil, una crisis muy, muy grande. No obstante, Truman, que
no había sido elegido el periodo anterior, porque el periodo anterior había sido el cuarto triunfo de Roosevelt, pero Roosevelt murió el año 45, 2 o 3 meses después de reasumir el mando, de tal manera que su cuarto periodo lo hizo casi íntegramente Truman. De alguna manera repitió el plato del año 48 cuando no se pensaba que ganaría. Y ese fue el fin del marketing y la comunicación política de la etapa previa a esa etapa moderna, ¿no? De la prehistoria, si se quiere, de la comunicación y el marketing político. Y luego los políticos, cuando ganan elecciones, se dan cuenta que hay que mantener esto de la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces se desarrolla la comunicación política institucional, que tiene que ver con todo lo vinculado a las instituciones de la política, particularmente las instituciones del gobierno, que son muchas, ¿no? En el Perú hay miles de organismos dentro de los 3 niveles de gobierno, organismos públicos en general, donde hay una gran necesidad de comunicación. Existe en el país una gran oferta y demanda de comunicación, de tal manera que entre gobiernos locales, distritales, provinciales y gobiernos regionales, gobernaciones, tenemos más o menos 2.000 organizaciones políticas. Imagínense lo que implica eso en presupuesto, hablando solo de gobiernos locales, hablando de ese nivel de gobierno, lo que implica eso en recursos, en tecnología, en presupuesto comunicacional. Y lamentablemente en lo que implica el mal manejo de la comunicación en los gobiernos locales. Perú, lamentablemente, está muy rezagado en comunicación política. Básicamente, en el mundo iberoamericano son España, Brasil, México, Argentina, donde se ha dado un gran desarrollo de la comunicación política. Luego hay otros países con un mediano desarrollo y Perú todavía está muy atrasado. En general, la comunicación de los organismos de gobierno en el país y particularmente en los gobiernos locales, es un poco improvisada, no está suficientemente profesionalizada, y que se diga de las campañas electorales, donde estas campañas comunicacionales no son muy profesionales, son muy a la intuición, muy al tuntum, a ver qué sale, ¿no? Entonces, esos son pues los dos grandes campos de la comunicación política que pasa ya aterrizando, entrando al tema con los gobiernos locales. Sabemos que es el mayor contacto, el primer contacto, el más cercano contacto del ciudadano con el Estado. Al gobierno local le corresponde una serie de servicios, a los ciudadanos le corresponde una serie de necesidades que buscan ser atendidas en los gobiernos locales. Incluso los gobiernos locales, ante vacíos de servicio de los otros niveles de gobierno, han asumido competencias, algunas que ya han sido legalizadas, si se quiere, otras que son fácticas, pero por ejemplo, ¿no? A ver, el caso de los servicios de salud, eso nunca fue, hasta hace pocos años, una competencia municipal, pero las deficiencias en la cobertura de servicios públicos y privados sobre la población llevó a que los municipios entren a ese espacio, a ese terreno, y hoy hay una demanda de servicios municipales de salud. Ya es un hecho, ya es una competencia. O sea, no puedes decir que no. No voy a profundizar eso, que realmente es un tema muy interesante porque el tiempo es corto, ¿no? Entonces, pero bien, en toda esta relación del ciudadano con el Estado, muchas de esas cosas pasan por los servicios, pero también pasan por cosas intangibles, que no son servicios, pero que sí tienen que llevar a satisfacción del ciudadano con el sistema político, con la democracia, lo cual no ocurre. La corrupción no es un tema aislado que funcione aparte de toda la estructura de funcionamiento del Estado. Yo diría que la corrupción es un tema que lo abarca todo en esos términos. ¿Por qué? Porque pone prioridades a la alta dirección de la gestión pública. Los funcionarios corruptos, con puestos de elección popular, se dedican a actos de corrupción, luego tienen que defenderse
porque algún compañero de partido, porque la prensa, la fiscalía, las redes sociales lo están cuestionando. Entonces tiene que llamar a asesores comunicacionales, asesores legales para defenderse. Y a la vez está con el otro acto de corrupción, entonces entran en un circuito donde la corrupción domina su acción política, ¿no? Y deja un vacío a la gestión, por un lado. Por otro lado, sabemos que la imagen que genera la corrupción es realmente desastrosa, ¿no? En buena parte esa desafección, desinterés, ese rechazo a la política es de ver que ha habido tanta corrupción. De manera que en esa relación entre el Estado y el ciudadano, la corrupción cumple un rol muy importante. Hace que el ciudadano esté demasiado atento a ella, a la corrupción, y no esté atento a las otras cosas que tendrían que implicar la relación Estado-ciudadano. Bien. Entonces, en resumen, hasta aquí, en esta posición pues, prácticamente sumaria, vemos un Estado donde no hay una profesionalización de la comunicación, del manejo de la comunicación, donde la agenda de la relación entre el Estado y el ciudadano está totalmente distorsionada, en fin, ¿no? Está fallando la comunicación, pero está fallando la política, está fallando todo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces se ha oído hablar de la comunicación. Es muy usual esa frase, los gobernantes la usan con frecuencia. Fallamos en la comunicación. Y muchas veces lo dicen en el sentido de distraer, de distorsionar, de irse por la tangente, ¿no? En el sentido de decir más o menos algo así. Hicimos bien las cosas, pero no las comunicamos bien. Sorry. Claro, eso lo dicen al inicio del gobierno y 5 años después siguen diciendo lo mismo. Entonces tú dices, no solamente no saben comunicar, sino que no tienen ninguna capacidad de aprendizaje, porque 5 años ya tenían que haber aprendido, ¿no? Entonces es la comunicación política o la comunicación como una tabla de salvación, como un artilugio, ¿de acuerdo? Pero ese mismo hecho que va asociado a tanta crisis, y en los gobiernos locales pasa muchísimo, ¿no? Muchísimo, esos mismos hechos que van asociados a tanta crisis llevan a que el ciudadano termine distraído, termine en una relación difícil con las instituciones del Estado, particularmente en este caso con municipios, con gobiernos locales, distritales, provinciales, ¿no? Entonces ahí se distorsionan un poco las cosas. Ahora, eso es un enfoque pues, muy compacto, ¿no? En realidad eso acá exigiría una profundización mucho mayor, más extensa, más sólida, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque los 20 minutos van a ser cortos. Bueno, si queremos hacer comunicación una cuestión básica en un modelo moderno de comunicación, si se quiere, es conocer a la contraparte, hablar en función de la contraparte, actuar, decidir en función de las demandas, no de quien gestiona, sino del ciudadano. Y no solo los ciudadanos, pueden haber personas menores de edad que constituyen un referente para la gestión política y administrativa de las instituciones del Estado, de los organismos del Estado, de los gobiernos locales en este caso. Y bueno, vamos a conocerlos. Un viejo método para conocerlos, establecido científicamente desde 1936, es el de las encuestas. ¿De acuerdo? En el año 36, George Gallup hizo una encuesta en la que pronosticó que Roosevelt ganaría por segunda vez. Literary Digest había hecho una encuesta mandando el cuestionario a 2.200.000 hogares en los Estados Unidos y falló. Gallup usó por primera vez el método muestral. Él tenía una, entre comillas, rara combinación. Era matemático y era periodista. Tal vez esa extraña combinación lo llevó a explorar, encontrar, ¿no? Y acertó, determinó que ganaría Roosevelt. Igual Roosevelt ganó el 40 y el 44. Ganó 4 veces seguidas, cosa muy inusual en un sistema bipartidista donde el movimiento pendular te lleva 1 o 2 triunfos de un partido y de ahí vas al otro
lado, ¿no? Y entonces las encuestas tuvieron otro sentido. Pero no fue la primera encuesta. La primera encuesta es del año 1824 en Pensilvania. Hace 196 años se hizo la primera encuesta. No tenía un método científico, ¿de acuerdo? Y es solamente 112 años después, en 1936, que se hace una encuesta con el método muestral, que es un método científicamente validado y que de allí a hoy ha evolucionado notablemente, ¿no? Quienes critican las encuestas lo hacen por muchas razones y con muy poco fundamento, ¿no? Nunca he escuchado una crítica metodológica a las encuestas, ¿no? Todas las críticas son por intereses, por política, por falta de transparencia, por lo que quieras, ¿no? Pero el método de la encuesta, que es el método muestral, nunca he escuchado un cuestionamiento. Es más, todos los que critican las encuestas, sospecho que por lo menos el 99% desconoce, ignora la metodología de encuestas. Pero bueno, no es el tema. Entonces, bueno, hay que conocer al ciudadano, hay que conocer, y para eso nos sirven las encuestas. Entonces, les voy a mostrar una encuesta que hicimos en Vox Populi. Hemos hecho muchas encuestas. ¿Podemos ver las primeras imágenes, por favor? Hemos hecho muchas encuestas a pedido de municipios en Lima, en regiones, en fin. Esta es una encuesta nuestra, esta no es para un cliente, es una evaluación de la ciudad de Lima. Yo pensaba hacer una síntesis de muchas encuestas, seleccionar algunas preguntas, pero no me lo permite el tiempo. Hemos considerado esta encuesta que fue pública de enero del 2007 a la fecha. Hay aspectos estructurales que no varían significativamente, pero el tema es ese, el propósito es ese, de conocer qué quiere, qué piensa, qué desea el ciudadano. Bueno, la encuesta es un método, puede haber otros métodos cualitativos, focus group, entrevistas en profundidad, estudios etnográficos, etcétera, ¿no? La misma observación activa, ver lo que pasa en las redes sociales. Hay muchas formas de conocer qué hay en la mente del ciudadano, pero tenemos que conocerlo. A ver, vamos a avanzar y algunas preguntas vamos a suprimir para avanzar rápido porque el tiempo me va a quedar corto. Y más bien le pediría que me ayuden y me avisen 2 minutos antes de que se cumpla el tiempo que tengo asignado. La ficha técnica, vamos pasando todo eso. Es una encuesta en Lima, personas mayores de 18 años. Sería bueno si es que los participantes pudieran tener, me dirijo a los organizadores, este documento. A ver, primero vamos a conocer la región de nacimiento. Vamos a ver qué pasa con los limeños. Adelante, sigue. A ver, 59.5%. Vamos a redondear, 60%. Y en todo el análisis voy a redondear a unidades para simplificarlo. Nació en Lima. 40% nació en alguna región del Perú. 6 de cada 10 limeños nacieron en Lima y 4 de cada 10 limeños nacieron en una región del Perú. El 1% en el extranjero. Es un porcentaje bastante pequeño. Significaría que sería más o menos unos 100.000 extranjeros en Lima. Claro, es 1%, pero de 10 millones. Entonces, ese 1% son 100.000 personas. Es más de 2 veces el Estadio Nacional. Siguiente pregunta. A ver, vean, el 60% redondeando no nació en Lima, pero el 59.2%, voy a redondear otra vez, el 60%, de ese 60% que nació en Lima tiene padre, madre o padre y madre nacidos en las regiones. A ver, vamos a ver, yo quiero determinar cuánto migrante de provincias hay en Lima y cuánto limeño, entre comillas, puro, mazamorrero, hay en Lima. Entonces, 40% nació en otras regiones, pero del 60% que nació en Lima, un 60% tiene padre, madre o ambos nacidos en regiones. Si yo nazco en una ciudad como Lima, en cualquier ciudad, y mi padre o mi madre es de otra región, o ambos son de regiones, ese hecho me vincula mucho a esa región, o a esas regiones, a la región de papá, a la región de mamá, o a la región de papá y mamá si los dos vinieron de la misma región. ¿Por qué? Porque en casa estaban todos esos hábitos, usos, valores, costumbres. En casa, cuando yo era niño, mis padres, que eran provincianos, actuaban como provincianos y me enseñaron a ser un provinciano en Lima. Por cierto, uso la palabra provinciano con el mayor respeto.
solo para describir que el limeño no es tan limeño como puede parecer. Entonces, un 40% nació en regiones y el 60% del otro 60% nació, sus padres, uno de ellos o ambos nacieron en regiones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? 74% de la población estudiada está conformada por migrantes regionales de primera o segunda generación. Si mi padre y mi madre, o ambos, nacieron en regiones, se consideraría que yo soy un migrante de segunda generación. Como que lo soy, porque mi padre era de la provincia de Arequipa y mi madre era de la provincia de Carabalí, ambos en lo que soy la región Arequipa. Entonces sí, yo soy un migrante de segunda generación. Y mi identidad está muy teñida por eso. Yo tengo muchos sentimientos, valores marcados por las ciudades, la región de donde vienen mis padres. Y eso nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir acá es que Lima es la provincia más grande del Perú y solamente un cuarto de Lima es limeña y 3/4 de Lima es migrante, es provinciana. Entonces, si vamos a conocer a los limeños, primero veamos si son limeños o si son cuasi limeños, o como dirían en Iquitos, o son sacha limeños, ¿de acuerdo? En un sentido descriptivo, ¿de acuerdo? Ahora ahí tienen en el cuadro, en la zona inferior, los porcentajes total por sexo, por edad, por nivel socioeconómico. No voy a entrar a ese nivel de análisis porque el tiempo, insisto, es muy corto. Sí, seguimos. Conocer la percepción del presente y futuro de Lima. A ver, ¿cómo se entiende Lima? Sigue. Lima se muestra como una ciudad que, a ver, acá qué dice. Diría que en el último año la ciudad de Lima ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado. Esto nos da una sensación de estancamiento, no da una sensación de mejora. Seguimos. Claro, vamos a ver la relación del limeño con la ciudad. Las expectativas, ¿cómo están? Si creen que Lima va a estar mejor, igual o peor. Ligeramente hay optimismo, se cree que va a estar mejor para ese estudio en ese momento. Seguimos. Entonces queremos saber de dónde son los limeños y segundo, cómo ven Lima, si ven que está estancada, que está mejorando, que está empeorando. Conocer la percepción del principal problema de Lima. Ya sabemos que los principales problemas son o han sido hasta febrero de este año o marzo de este año la falta de seguridad ciudadana y la corrupción. Hoy en día, ante esa pregunta, los principales problemas son económicos, de falta de empleo, trabajo, etcétera, productivos, o sanitarios. Eso ha cambiado. No quiere decir que la corrupción o la falta de seguridad se hayan resuelto, ¿no? Sino que han sido desplazados en las prioridades de los ciudadanos. Y eso pasa en Lima. En la mayor parte de ciudades del Perú, la corrupción y la falta de seguridad emergen como el principal problema. Pero hay lugares donde no ocurre eso. Por ejemplo, en la provincia de Islay, donde se ha dado ese caso de Tía María, y es una zona donde ha habido dificultades sociales precisamente por esa inversión, en fin. La falta de seguridad ciudadana no es ni el principal problema, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, lo que vemos en Lima no es lo que pasa en el Perú. Seguimos, siguiente. Y luego aparece el caos vehicular como un problema. Claro, ahora, cuando vemos esos temas, yo diría que hay que poner la lupa y verlos por segmentos. Por ejemplo, el caos vehicular es un problema más la acumulación de basura, por ejemplo, que es en tercer lugar, que es un problema muy serio, es un problema más fuerte para los niveles sociales bajo y muy bajo, donde los servicios municipales pueden ser más deficientes o simplemente no llegan y tienen que usar alternativas de rellenos sanitarios locales, etc. Entonces, los problemas de la ciudad cambian por nivel socioeconómico. Vean,
Este punto a mí me interesa mucho. Drogadicción y alcoholismo aparece en tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, con 2.5%. Pero en alto y medio es 0,8%. Y en nivel bajo y muy bajo, drogadicción y alcoholismo, tiene 3,3%. Es 4 veces más que en los niveles altos y medios, ¿no? Bueno, entonces podemos conocer una realidad mediante las encuestas, pero ahí hay que ver ya no solamente las cifras totales, generales, ¿no? Sino hay que ver las diferencias por sexo, por edad, por nivel socioeconómico, para poder encontrar información relevante, importante, ¿no? Miren, el deficiente transporte público es el principal problema para el 8% de personas de 18 a 37 años y solo para el 3% para personas mayores de 38 años. Entonces, cuando estamos viendo la realidad de lo que piensan, sienten, experimentan, sufren los limeños, los ciudadanos de cualquier ámbito, de cualquier ciudad, de cualquier circunscripción, etcétera, o distrito electoral, cualquiera que fuera la población o universo, es importante ver por segmentos. Todo no es una imagen plana. No, la imagen plana está usualmente en los totales, pero en los segmentos podemos encontrar información más valiosa. Siguiente, por favor. A ver, ahí preguntábamos cómo califican la comunicación entre el alcalde y los vecinos. Vamos a ver. Muy buena, 22%. Regular, 38%. Mala, muy mala, 32%. Entonces, domina una comunicación deficiente. Es muy importante que la autoridad establezca mecanismos eficientes y de transparencia en la comunicación con los ciudadanos, ¿no? Eso va con la misma gobernabilidad, eso le va a permitir mayor respaldo social a la gestión política del alcalde, etcétera, ¿no? Va a dar muchos beneficios, una mayor atención a la comunicación, que por cierto, al final de cuentas, lo importante es la comunicación institucional, no solamente del alcalde con los ciudadanos, sino de la municipalidad con los ciudadanos. Siguiente. A ver, sobre transporte público hicimos muchas preguntas. Vamos a pasar rapidito. Medios y sistemas de transporte usados. A ver, anterior, la primera. Antes. A ver, adelante, ya. Medios y sistemas usados. La combi o microbús, 68%. O sea, domina el transporte informal. Perú está hecho así, a la informalidad. Y las autoridades han construido eso. Vean, los sistemas formales, como en lo que es transporte masivo, el metropolitano y el tren eléctrico, solamente llegan al 25%. Ahora, esa es una respuesta múltiple, ¿no? Porque una persona puede preferir varios sistemas de transporte. Pero ahí vemos la proporción entre la formalidad y la informalidad. Siguiente. Nivel de satisfacción es bajísimo. Muy satisfecho y bastante satisfecho, llega solo al 19%. ¿Por qué? Porque puede parecer, en realidad es poco, ¿no? Y no debería ser más tampoco. Pero alguno me puede decir, alguien puede decir, ¿pero por qué 18%? Es mucho siendo un sistema tan deficiente. Es que satisface a gente informal, porque hay gente que está satisfecha con que la combi pare en cualquier sitio, a mitad de cuadra, a mitad de pista, en la puerta de la casa, está satisfecha con que pueda regatear precio, un sol, 70 centavos, ¿no? Rebajan a 50. Entonces la informalidad da supuestos beneficios, ¿no? Y los supuestos, si lo pongo entre comillas y en negrita, pero digamos que eso da a una ciudadanía donde también hay bastante informalidad, cierto nivel de satisfacción, pero en general poco satisfecho y nada satisfecho es el 78%, claro. Vean, la foto lo dice todo, ¿no? El caos vehicular es tremendo, terrible. La calidad de vida de los limeños es muy deficitaria por el caos vehicular. Siguiente. Siguiente diapositiva.
Tiempo diario dedicado al transporte respecto al tiempo empleado hace un año. Siguiente. Nivel de gasto diario para transportarse. Siguiente. Opinión sobre si las combis deben continuar en servicio o deben ser retiradas de circulación. 35% dice que deben continuar, un tercio, ¿no? Por ese tipo de beneficios que hemos encontrado en otros estudios que hemos hecho sobre esos temas de transporte. Hicimos varios estudios también para la Autoridad Autónoma de Transporte Eléctrico. Bueno, ahora ya eso ha cambiado, ¿no? Pero hace unos 3, 4 años tenía competencia en lo que era el tren eléctrico, el tren de Lima. Seguimos. Siguiente. Percepción sobre el anterior, sobre el nivel de respeto hacia los demás, de los limeños como usuarios, si hay un respeto hacia los demás. Entonces vean, el gráfico lo dice todo, no hay ningún respeto, ni en la combi de pasajeros, ni entre pasajeros. Vean cómo se resquebrajan los valores por un servicio mal planteado. Y el ciudadano no quisiera eso. En otros estudios encontramos que el ciudadano más bien es aspiracional, quisiera tener un mejor sistema de transporte, algo más organizado, más limpio, ordenado, porque eso le levanta la autoestima. En otros estudios hemos encontrado eso, incluso en estudios cualitativos, ¿no? Como hay una pérdida de valores, hay una pérdida de calidad de vida por un servicio tan mal hecho por las autoridades que finalmente son las responsables de todo. Siguiente. Nivel de impacto de la situación actual del transporte público en la vida personal y familiar de los limeños. ¿Cuánto afecta su vida personal y familiar la situación actual del transporte? Mucho, bastante, nos ha dicho un 64%, 2/3. Siguiente. Siguiente. Ya. La campanita significa que me queda ¿cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos? 2. 2, ya. Eso acá vamos a ver los titulares nada más. Así como vimos transporte en unas 10 preguntas, ahora vamos a ver seguridad ciudadana en otras preguntas. Vamos a ver solamente los titulares para ver qué cosas nos interesaba investigar. Sigue. Nivel de seguridad en la ciudad de Lima sigue bajísimo. Impacto de la seguridad ciudadana en la vida personal y familiar de los limeños, altísimo, altísimo. Vivimos en una zozobra, en una crisis permanente ante el temor de los ataques a nuestra seguridad que puedan afectar nuestra vida, nuestra salud, nuestro patrimonio. Siguiente. Si están de acuerdo con que los miembros del Serenazgo puedan portar armas. Hay opiniones divididas. Siguiente. Percepción de la gobernabilidad de Lima. Sigue. Pero es algo alucinante que Lima tenga tantos alcaldes cuando debería tener uno solo. Considera que gobernar Lima es una tarea muy fácil, 8%. Difícil, muy difícil, 91%. Sí, es que el caos y el monstruo es tan grande que es una ciudad ingobernable, lamentable. Siguiente. ¿Están de acuerdo con que la ciudad sea gobernada por un alcalde metropolitano y 42 alcaldes distritales o por un solo alcalde? La gente quisiera un alcalde metropolitano y 42 alcaldes distritales. Prefieren el statu quo, el sistema actual. ¿Okay? Parte del problema es precisamente ese. Y es un tema que debería discutirse un poco. Casi nunca se ha discutido y eso creo que tiene que ver un poco con el caos de la gestión de la ciudad. Siguiente. ¿Quién ha sido el mejor alcalde de Lima? Sigue.
Este tipo de preguntas no tienen un sentido tan banal, tan frívolo de hacer un ranking, a ver a quién ponen arriba, no. Tiene un sentido de benchmark, tiene un sentido de ver un referente. Ah, caramba, el señor Andrade es considerado que fue el mejor alcalde de Lima. Bueno, ¿qué hizo el señor Andrade para ser considerado el mejor alcalde de Lima en los últimos 20, 30 años? Entonces, creo que esa pregunta nos puede ayudar para orientar una gestión municipal. Lo mismo podríamos hacer en cualquier distrito de 2.800, no recuerdo cuántos distritos hay en todo el Perú. Siguiente. Valoración de Lima. Siguiente. Ahí termino. Voy a pedir un minutito nada más ya para cerrar. Siguiente. ¿Cuán grato es para usted y su familia vivir en Lima? Siguiente. Ya. Acá les dijimos que elijan una palabra positiva asociada a Lima. Y luego hicimos una construcción gramatical con esas palabras. Por lo tanto, esas palabras es un enunciado que lo han dicho los encuestados, ¿de acuerdo? Lima, ciudad tradicional y multicultural con muchos migrantes e hijos de migrantes que encuentran oportunidades y esperanza en una ciudad que asoma a la modernidad y a ser cosmopolita. Digamos, es la mirada positiva de los limeños respecto a Lima. Ahora, la siguiente, la mirada negativa, ¿no? Le dijimos, de la siguiente lista de palabras, elija una. Y el resultado es este. Lima, ciudad tradicional y multicultural, no, eso es lo que es la positiva. La siguiente es la negativa. Siguiente, que salió como frase, como construcción negativa. Ciudad insegura, con mucha delincuencia y contaminación ambiental, que no puede salir del atraso y que discrimina y trata con indiferencia a sus habitantes, que en su mayoría son migrantes. Vean qué interesante. Esas frases son muy reales, corresponden a la realidad, ¿no? Y salen como producto de una encuesta donde buscamos a manera de asociaciones libres con qué palabra identifican la ciudad los encuestados, mediante dos preguntas, una lista de palabras negativas y otra lista de palabras positivas. Y esas listas se hicieron en base a muchos estudios anteriores, ¿no? De tal manera que ya estaban precodificadas de alguna manera. Siguiente. Lugar más representativo de Lima. Claro, tienen la Catedral de Lima, la Plaza de Armas, digamos, los valores tradicionales tienen fuerza, pero también tiene fuerza el circuito mágico de aguas, que es una zona donde van muchísimos los migrantes, ¿no? Siguiente. Claro, eso tiene que ver con la identidad de Lima. Persona de la historia de Lima que identifica más a la ciudad. Vean, Chabuca Grande y Santa Rosa de Lima. Dos mujeres, dicho sea de paso, creo que eso es también algo muy, muy favorable, ¿no? Que sean dos mujeres, una que representa la Lima criolla y otra que representa la Lima colonial religiosa, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son los otros dos? El Sambo Cabero y San Martín de Porres, dos caballeros en tercer y cuarto lugar, y los dos morenos. Vean qué interesante cómo eso sale de una manera casi espontánea en un estudio. Y esa es nuestra identidad, ¿no? Porque esos son nuestros referentes y ahí están nuestros valores y eso hay que cultivarlo. Creo que eso nos da fuerza. Nuestra identidad para cualquiera es fuerza para la vida, para el futuro, para todo. ¿Sigue? Siguiente. Tipo de música que identifica más a la ciudad de Lima, obviamente la música criolla. Yo pensé que la música andina iba a tener más fuerza en una ciudad tan migrante, pero no es así, o sea, como que hay una integración equilibrada del migrante que llega a la ciudad y también asimila sus valores, lo podemos ver así. Siguiente. Si la gente está orgullosa por Lima, sí. Prácticamente un 63% dicen que están muy o bastante orgullosos con Lima. Dale, siguiente. Bien, virtudes y defectos de los limeños. Lo dejamos ahí, por favor, si pudieran hacerle llegar a todos los participantes esta encuesta, tal vez poniéndolo en la página de Facebook de la institución. Creo que podría ser útil para que puedan ver, ¿no? El hecho era conocer, ver qué pasa
Si estamos hablando de comunicación, saber qué pasa con el otro lado del muro, qué pasa con el ciudadano, para que precisamente no haya un muro, conociéndolo en sus sentimientos, en sus necesidades, en sus expectativas, en sus frustraciones, en sus características sociológicas, culturales. Creo que podemos llevar esa información a una mejor gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Benavente, una excelente exposición respecto de nos ha llevado a la historia de lo que es la comunicación. Un poco hemos pasado rápidamente a ver varios capítulos de la historia de la comunicación en el mundo y luego ver la importancia de lo que es la información y la comunicación para la toma de decisiones. Te agradecemos por la exposición, no sin antes también agradecer a todos los que se están conectando y que pueden ir preparando sus preguntas luego de la siguiente exposición que, como hemos dicho en este panel sobre lo que es la comunicación como herramienta de cambio para la gestión pública, que está teniendo a estos dos expertos, y ahora me toca presentar a este gran experto que es don Luis Núñez Bertoldo, que él es un politólogo internacionalista, consultor internacional con más de 35 años en temas de gobernabilidad, sistemas electorales y democracia. Es profesor también del máster en gobernabilidad de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, miembro del equipo técnico de Ciudadanos al Día, director académico de la Escuela de Formación Política Millennials para el Cambio de la Fundación Konrad Adenauer y miembro del Directorio de Democracia y Desarrollo y consultor asociado de COPLAN, ¿no? Así que tenemos a Luis, que tiene una excelente trayectoria y queremos nuevamente también agradecer a ambos y brindarles también el saludo a nuestro director ejecutivo que ya nos está acompañando, el doctor José Tello Alfaro. Y continuaremos entonces con esta segunda exposición y dejamos en la palabra a Luis Núñez. Luis, buenas noches. Mirko, muchas gracias a INICAM y a la Fundación Adenauer por esta invitación y muy contento que José Tello ahora esté encabezando las tareas de INICAM, una institución de tanto prestigio en el Perú y en el continente. Estoy muy contento también por compartir esta tribuna con Luis Benavente. No es la primera vez que nos han puesto juntos, espero que no sea la última. Y este tema tan interesante y tan oportuno de la comunicación y la innovación de los gobiernos locales. Voy a pedir que me ayuden a pasar unas láminas que he preparado para provocar un poco la reflexión con ustedes. Es mejor que vean las láminas y no vean mi cara. Con la ayuda del equipo de Orange, vamos a ver si podemos entonces ponerlas. Porque la idea es, con algunas imágenes, comentar con ustedes este asunto. Pasamos directamente al título, herramientas para el cambio y la mejora de la gestión pública frente al nuevo contexto. Estamos hablando del contexto pandémico, por supuesto, y eso me lleva a la segunda lámina de mi maestro, una persona a la que aprecio mucho, el doctor Dieter Nolen, o alemán, que cuando vino a la Universidad Católica a recibir su doctorado honoris causa, como se sabe, cuando uno recibe un doctorado honoris causa debe dar un discurso de agradecimiento, una charla magistral, y Dieter quiso hablar sobre el contexto. Y creo que esta lámina del contexto está perfecta para el tema pandémico, ¿no? Porque ahí tenemos el bosque y el árbol. Digamos que el bosque es, o son los 200 países o más que están metidos en esta pandemia y que es un problema mundial. Y el árbol, un poco aterrizando lo que dijo Lucho Benavente, es nuestro país. Es la ciudad en que cada uno vive y que está afrontando también este asunto. Y otra cosa que siempre dice Dieter Nolen es que la política es algo muy amplio, pero si lo queremos llevar al campo local, pues la política es muy local. ¿Qué significa eso? Que para el ciudadano es más fácil encontrarse con un regidor o con un alcalde que encontrarse con un congresista o con un ministro. Entonces, la política es bien local. Y el nivel de acercamiento con el ciudadano debería ser todavía mayor para no caer en los negativos números que hace rato Lucho Benavente nos presentó sobre la Lima de hace 3 años.
Siguiente lámina, por favor. Y dentro del contexto, de repente, empezando marzo, se nos aparece este virus en China, y pasamos de la incredulidad a tratar de asimilar la crisis pandémica y lo que se viene, y se sigue viendo miedo, incertidumbre. Ahora se habla de un rebrote, se habla de medidas extremas para ir a votar, o de medidas extremas para no ir a la playa durante el verano. O sea que esto nos agarró así como en seco. Y no es la primera vez que esas cosas suceden. Pasaron hace 100 años con la gripe española, que no nació en España, sino que fue en Estados Unidos, y ha pasado con otras cosas. Y cuando empezó todo esto en marzo, uno se pone a recordar que uno viajaba a otras partes del mundo desde hace años, y siempre en los aeropuertos se distinguían los asiáticos por llevar una mascarilla. Y uno decía, esa gente, ¿por qué usa mascarillas? Si tendrán todos fiebre, tendrán gripe. Resulta que son países que estaban acostumbrados ya a las pandemias, entonces se cuidaban cuando habían en aviones, trenes, aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que esta pandemia nos ha llegado, y pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver los 3 grandes círculos que tiene el poder en el mundo y también en el Perú: la política, la economía y los medios de comunicación. Y alrededor de esos 3 grandes polos de poder estamos todos nosotros. Y también está el Estado, y están los partidos, y cerquita de los partidos, ahí a la mano derecha abajo, están las mafias. Tanto que mis alumnos, cuando yo les presento este cuadro, me dicen, profesor, no sé dónde distinguir el partido de la mafia, porque hay partidos que parecen más bien mafiosos. Entonces, esta lámina, ¿por qué se las quise poner? Porque nos ayuda un poco a entender el contexto de que todo esto, política, economía, medios de comunicación, y nosotros que estamos alrededor de todo eso, bueno, nos ha afectado profundamente la pandemia. Y cuando yo les hablo de incertidumbre, les presento la siguiente lámina. Ahí tenemos al ciudadano peruano. ¿Qué pasa con mi vida a partir del 6 de marzo? Acabamos de votar para elegir unos congresistas. Los congresistas iban a asumir y asumieron, y ahora ya estamos pensando, algunos, porque otros ni siquiera tienen idea, que el 11 de abril del año que viene tenemos nuevamente una elección. Y nuestra cabeza llena de incertidumbres por la economía, por la salud, por la educación y por las elecciones. Y yo siempre me pregunto, ¿estamos en una pandemia sanitaria? Y ahora que revienta la campaña electoral, vamos a tener una pandemia política, porque nos vamos a contaminar todo con 24 partidos nacionales inscritos y un montón de candidatos ofreciéndonos cosas. ¿Qué va a pasar con ese ciudadano de a pie que está ahí lleno de más preguntas que respuestas? Siguiente lámina. Es una lámina que me recuerda cuando yo estudié ciencia política. A mí se me decía, mira, la democracia, los partidos políticos que forman parte importante de la democracia, es como un puente. Del lado izquierdo está la gente con sus demandas ciudadanas, sociales. El puente debería ser un puente de confianza, y del otro lado está el partido que ha ganado la elección, una fórmula presidencial con un congreso, y que deberían hacer políticas públicas para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Eso también pasa en la elección del 2022, donde INICAM va a tener un papel fundamental, porque INICAM trabaja con los gobiernos locales y es su campo de acción. Yo he viajado con INICAM a varias partes del Perú, recuerdo Arequipa, Cusco, Chiclayo, dictando talleres precisamente para preparar candidatos para la campaña electoral. Porque a veces los candidatos no saben en qué jaula de leones o piscina de tiburones se están metiendo. Entonces, este era el puente ideal que a mí me presentaron cuando estudié ciencias políticas. Pero viendo las encuestas de Lucho Benavente y viendo otras encuestas, en la siguiente lámina está lo que es hoy día la confianza ciudadana en las instituciones. Siguiente lámina, por favor. Ahí vamos a ver
un puente destruido, las bases de la democracia y de la satisfacción ciudadana están destruidas. Hay una encuesta que se hace en 18 países de América Latina que se llama el Latino Barómetro, donde hace 14 años los peruanos aparecemos como los seres más descontentos con los resultados de la democracia. Entonces, ¿qué le espera a ese niño que está de polo azul en la mano derecha, un niño de unos 8 o 9 años, y qué le queda a ese bebé que está en brazos de su padre? ¿Qué futuro le espera después de esta pandemia? Y esto tiene relación con lo que viene a continuación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de cómo esto está modificando nuestras vidas. Mucha gente todavía no lo asimila, no lo están viendo, otros se resisten a creerlo, otros tienen anomia o rebeldía a andar con mascarilla, seguir normas, etc. Se dice en el ámbito psicológico que un hábito que nosotros querramos incorporar a nuestras vidas tarda 21 días en hacer efecto. Digamos, los 21 primeros días de una dieta van a ser los más difíciles porque uno después ya se acostumbra. Los 21 días, por ejemplo, para la gente que no quiere fumar o la gente que no quiere tomar un trago o la gente que quiere hacer cualquier cosa. Pero en el Perú hemos visto que pasan meses y meses y la gente no se acostumbra al cambio de hábitos. Y yo creo que esto va a ser una prueba de fuego. Lo está haciendo para los políticos, para los partidos y, por supuesto, partidos que ya son regidores, alcaldes, provinciales, etcétera. ¿Cómo se van a comunicar con la ciudadanía? Que era un poco lo que Lucho Benavente también comunicó hace un momento. Siguiente, porque ya estamos con la prisa. Entonces, los próximos meses, la bicolor va a estar cambiada por esta bandera, que es la bandera de la mascarilla. Nos pondremos la bicolor para los juegos de fútbol, pero de resto vamos a vivir con una bandera que es la mascarilla. Y esto va a afectar mucho nuestra comunicación con los consumidores, con los clientes, con los electores y con el ciudadano de a pie en general. Paso a una única lámina, porque no quiero invadir el campo de Vox Populi. Siguiente lámina, por favor. Que es una encuesta que se hizo en Lima hace tiempo, pero de todo eso yo quiero rescatar apenas algunos datos. Las municipalidades distritales están jaladas con 54% de negativo y las municipalidades provinciales están jaladas con 53% de negativo. Y los partidos políticos aparecen al final de la lista jalados con 82% de negativo. Así vamos a ir a una elección dentro de 6 meses. Y muchos de los jalados, no todos, están jalados precisamente por la corrupción que hubo, por ejemplo, con las canastas de ayuda y otros programas que el gobierno implementó para minorar la carencia económica y alimentaria de la gente. O sea, lamentablemente los gobiernos distritales y provinciales, no todos, no hicieron bien su trabajo. Y yo sí creo que la corrupción, y lo dijo Benavente también, de alguna manera socava las bases de ese puente que yo les presenté, que es el puente de la democracia. Siguiente lámina, porque ya estamos llegando al final. Entonces uno se pregunta aquí, ¿qué pasa con las municipalidades? ¿Por qué comunican mal o no comunican, como decía Lucho? Bueno, para empezar hay que distinguir entre información y comunicación. En la información el mensaje va a una sola dirección, en cambio en la comunicación esperas una respuesta del receptor. Y ahora hay muchas formas, a través de las redes sociales, por un WhatsApp, por la página web de cada municipalidad, tú puedes escribir y se supone que debería haber una respuesta. Pero en las entidades públicas, lamentablemente, muchas veces esto no es entendido a cabalidad. Muchas informan, pero no comunican. Y hay que saber la distinción entre información y comunicación. Siguiente lámina, por favor. Y lo decía Luis por esa encuesta que hizo en Lima en el año 2017. Hay que conocer al público. Esa es una de las tareas fabulosas de la comunicación eficaz. Conocer a quién te vas a dirigir o con quién vas a intercambiar ideas. Porque si emites mensajes sin conocer a la gente que quieres llegar, no va a llegar.
porque como él explicó, por ejemplo, la presencia de los migrantes, eso tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con las percepciones de la gente. Por ejemplo, ya tengo alumnos ahora que de alguna manera les gustaría que las emisiones que tengan que ver con la pandemia se hicieran a través de esta nueva herramienta que es el TikTok, donde un chico o una chica bailando un reggaetón va calando en un tercio de la población que es muy joven y que ya utiliza ese tipo de instrumentos. Pero algunas municipalidades están en el siglo XIX en materia comunicativa y eso es sumamente desagradable y triste porque entonces no están informando a la gente. Siguiente lámina. Ahí hago referencia a la marca. O sea, ¿qué queremos comunicar? ¿Qué marca? ¿Qué branding? Que es la palabra que utilizan los gringos. Deseamos que nuestros clientes, usuarios, ciudadanos recuerden de nuestra municipalidad. O sea, el alcalde provincial de Arequipa, que ha sido mi alumno, yo le he dicho, cuando salga de la municipalidad, ¿cómo quiere ser recordado? Otro alcalde corrupto, otro alcalde que no hizo obras, ¿cómo quiere ser recordado? Esa es la marca hace la diferencia. Y yo pienso que se puede hacer de manera creativa para lograr establecer esa diferencia y muchas veces ni siquiera es cuestión de dinero, es cuestión de inteligencia aplicada correctamente. Siguiente lámina porque ya estamos terminando. De alguna manera, entender el papel de las redes sociales, todo el potencial de los nuevos medios para escuchar más y mejor a los ciudadanos, porque con las redes sociales definitivamente aquí estamos trabajando con un nuevo paradigma de comunicación. Estamos en plena transición desde esas democracias tradicionales a modelos basados en velocidad de respuesta comunicacional. Es muy importante. Cuando, por ejemplo, sucedió la inundación en San Juan del Lurigancho, Sedapal tardó hasta 24 horas en dar una respuesta. Entidades de emergencia como Sedapal tienen que dar la respuesta en las próximas 3 horas, porque si no el vecino siente que no está siendo atendido ni por Sedapal ni por su propio alcalde. Entonces es muy importante en redes sociales ahora la velocidad de la respuesta comunicacional. Y termino con una lámina de mi amigo Mario Riorda, que en el año 2015 escribió un libro muy interesante llamado El Gobernauta Latinoamericano, en las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y que ya Mario en ese momento decía, existe la imperativa necesidad de una comunicación bidireccional, de cambios reales para recuperar la confianza de la gente y generar soluciones que mejoren la calidad de vida, porque la política local es la más cercana al ciudadano, como lo dije al inicio de mi intervención. Entonces, el desafío para los gobernautas es el poder desarrollar herramientas intuitivas que vinculen, por ejemplo, lo que se llama la Big Data, o sea, el análisis de los datos, con un mejor diálogo con la ciudadanía, combinando la acción concreta que podamos derivar de esos datos analizados. Por eso es que las encuestas son importantes, y Lucho Benavente explicó cuántos tipos de encuestas hay. Por eso es importante también los focus group. Y con esto termino y me someto, igual que Luis, a las preguntas del caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Núñez, y asimismo también a Luis Benavente. Ha sido un panel realmente interesante. Creo que cada uno de nosotros sacamos reflexiones importantes de cómo deberíamos empezar a utilizar la comunicación para tener esta cercanía, este vínculo que debería existir con la ciudadanía. En base a esto, también quisiéramos agradecer a todas las personas que están conectadas a este en vivo. Y asimismo también quisiera invitarlos para que puedan escribir sus preguntas aquí dentro de nuestra fanpage. Hasta el momento ya tenemos un número considerable de preguntas. Vamos a empezar a hacer a cada uno de ustedes. Van a tener aproximadamente 2 minutos para que respondan cada una de estas preguntas. En ese sentido, voy a empezar con Luis Benavente. Y tenemos la primera pregunta que nos dicen: ¿por qué y para qué debería hablarse de la comunicación efectiva en los gobiernos locales?
Al parecer ahí está desactivado el audio de Luis. En tanto vamos solucionando estos aspectos técnicos, Lucho Núñez, por favor, quisiera trasladarte la misma pregunta y repito, ¿por qué y para qué debería hablarse de la comunicación efectiva en los gobiernos locales? Estimada Karen, hay que recordar que los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, los congresistas, los ministros, el presidente de la República son nuestros empleados. Nosotros les pagamos un sueldo. Y por lo tanto, en vez de entregarles un cheque en blanco cada 5 años, cada 4 años, lo que deberíamos exigir es que nos comuniquen qué hacen con nuestro dinero. Si tú, por ejemplo, en tu hermosa tierra de Cerro de Pasco, tienes una pequeña bodeguita familiar y vas viendo que la bodeguita se está quedando vacía y vas al mercado central a comprar productos y dejas a un empleado a cuidar tu bodeguita, cuando tú regresas, le preguntas cuántos kilos de pollo vendiste, cuántos kilos de arroz, cuánta pasta. Entonces, si a un empleado de una bodega le exigimos cuentas, ¿por qué no se lo vamos a exigir en materia comunicativa a esas personas que son nuestros empleados públicos al cual le pagamos su salario? Muy cierto, Lucho, realmente tienes toda la razón, así que las autoridades que están presentes, ¿no? Y es más, aquí conectadas a este en vivo, hay que reflexionar qué tanto nos estamos comunicando con nuestros ciudadanos, qué tanto estamos rindiendo cuentas a cada uno de ellos. Bueno, ya hemos solucionado los aspectos técnicos, ya tenemos a Luis Benavente y quiero trasladarle la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay una cultura comunicacional en la gestión pública? Hay poca valoración de la comunicación por la clase política, que solo la usa para campañas electorales. Diría que lo que no hay es una cultura política que luego desencadene lo que tiene que desencadenar, como sería la comunicación debida, adecuada, el intercambio de información. No hay una cultura política, no hay una cultura democrática. Incluso cuando yo observo representantes de las élites ilustradas de este país, por ejemplo, usan mucho algunas palabras y luego terminan practicándolas, ¿no? No son realmente demócratas, son muy autoritarios, porque solamente vale su pensamiento y lo que no corresponde a su pensamiento lo tiran al tacho y lo desprecian y se proclaman como demócratas. Los peruanos no somos una sociedad de valores democráticos. Yo creo que si hubiera esa práctica democrática no ocurrirían muchas cosas. No ocurriría esa falta de comunicación que bien mencionas, Karen, pero tampoco ocurrirían otras cosas. Mira, nosotros en muchísimos estudios que hemos hecho a lo largo de 24 años, yo estuve durante mucho tiempo como director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Lima y luego como director de Voz Populi, hemos hecho muchísimos estudios en regiones, podemos sacar conclusiones. ¿Cómo se da la desconexión del político con el ciudadano? A ver, un político que no postuló nunca es candidato y encanta, tiene carisma, tiene simpatía, escucha, es cercano, todo. Luego gana una elección. Y si no gana la primera, gana la segunda. Ahí comienza un proceso de desconexión que tiene las siguientes características. O sea, responde a un patrón, porque eso lo hemos encontrado en muchos estudios. A ver, primero es que anda ya tan ocupado que ya no tiene tiempo de estar cerca de la gente. Entonces ya comienza a distanciarse. Claro, en campaña tenía que ganar votos, eso lo llevaba a una cercanía. En la gestión pública es tremenda, es muy fuerte, hay muchas cosas que despachar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comienza ahí la desconexión, eso es un punto importante. Luego entran en ese patrón a corrupción, comienzan a acumular riqueza no justificada. Hay casos extremos, ¿no? El caso de este señor Viñas en Tumbes, por ejemplo, hicimos varios estudios en Tumbes. Claro. En poco tiempo tenía una casa de 20.000 metros cuadrados, manejaba dinero en cajas, cosas así, terminó prófugo en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego vienen esas señales de riqueza indebida, porque su sueldo no daba para eso, ¿no? Y eso también lo desconecta.
O sea, no es el Pablo Escobar que tiene riqueza y que con la riqueza que tiene, eso lo conecta porque él lo maneja políticamente, socialmente, ¿no? No, no ese es el caso. Luego vienen otras cosas. Como tienen poder, hay muchas chicas guapas y estos se sienten más guapos también y comienzan a entrar en relaciones extramatrimoniales. Mira, no me van a creer, yo encontré un estudio, una región donde te decía la gente en los focus group que el gobernador había entrado en amores con su secretaria. Bueno, pero eso hasta ahí no tiene nada de raro, ¿no? Pero que le sacó la vuelta a la esposa, que había sido una monja. Con lo cual el nivel de victimización es mucho mayor. La percepción de victimización es mucho más alta, ¿no? Y la ex monja intentó suicidarse. Y eso pasa. Wow. Otro que andaba en unos enredos ahí con su directora de imagen, etcétera. Y eso te sale en los estudios. No quiero dar un discurso cucufato, moralista para nada, ¿no? Simplemente que eso los desconecta, pues, porque entonces la gente ve, ya, como tiene plata, tiene poder y todo, y entonces las chicas más guapas se van con él y los otros caballeros se quedan picones. Funciona así. Entonces, mira, primero que se desconectan, se vuelven sobrados. Segundo, que dan signos de riqueza. Tercero, que entran en relaciones peligrosas, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y ahí comienza a darse la desconexión. Pero no es una desconexión individual de un sujeto con su electorado. Digamos que es una desconexión institucional, corporativa, es una desconexión política, es una desconexión del sistema político que comienza a fallar por casos particulares. Y eso que les cuento es un patrón. Eso lo he encontrado no una, dos veces, lo he encontrado muchísimas veces en muchos estudios, ¿no? Y el patrón es el mismo. Es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo diría que no estamos preparados para la democracia. Estos sujetos no tienen detrás de ellos un partido que les sirva de molde, porque el sistema peruano no es con partido detrás. Detrás es un partido que es de ellos, donde ellos son los curacas de esos partidos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay nada que te parametre, que te regule, que te marque una ruta, ¿no? Y eso que refleja que no somos democráticos, no hacemos democracia, por lo tanto no comunicamos. Pero no comunicar no es una cuestión a priori, ¿no? Es una consecuencia de. Lo vería en esos términos, más o menos, Karen. Muchísimas gracias, Luis. Lucho, quería comentarte ahora en base a esta reflexión que nos hacía Luis Benavente, nos reflejaba estos patrones que existe, esta desconexión que existe con el ciudadano, y asimismo nos llega una pregunta que está relacionada a esta, ¿no? Nos dicen, ¿qué estrategias podemos aplicar para promover una comunicación real entre los diferentes niveles de gobierno, que es otro punto crítico, ¿no? Si de por sí la autoridad ya no se comunica con el ciudadano de pie, ¿cómo hacemos para que ahora los diferentes niveles de gobierno se articulen y comuniquen entre ellos? ¿Qué recomendaciones nos darías, Lucho? Dijiste la palabra clave, articulación. Articulación e información oportuna y veraz. No maquillar la información. En el país, a pesar que yo coincido con Luis en que estamos un poco atrasados en materia de comunicación política, acá existen buenos comunicólogos digitales. Y sin tener que invertir mucho, una municipalidad puede tener un pequeño equipo de redes que a su vez esté articulado con el equipo que manda la información a los medios de comunicación. Pero tienen que ser también comunicaciones agradables. ¿A qué me refiero? Que a veces las entidades de prensa de las municipalidades tienen una gente muy aburrida y la nota de prensa llega al medio y va directa al tacho, porque es aburrida, está hecha con un lenguaje obsoleto. Entonces, oportunidad en la información, veracidad, no maquillar las cifras. Y si el alcalde va a hablar en público, que hable de una manera que la gente lo entienda. Normalmente la gente que vive en nuestras barriadas no es gente
muy educada, me refiero que no ha pasado por varios títulos universitarios. Mira, hay una gran diferencia, Karen, en decir, por ejemplo, 80 de cada 100 que decir 80%. Cualquier persona entiende 80 de cada 100. Hay personas que no entienden qué es 80%. O sea, el diablo, como me dijo una vez el maestro de la oratoria, el diablo está en los detalles, en la forma en que tú te expresas. Muchísimas gracias, Lucho, efectivamente. Así que ya sabemos cómo deberíamos hacer para comunicar, ¿no? Y obviamente desde el enfoque, desde los gobiernos locales. Luis Benavente, tenemos otra pregunta en base a justamente estos nuevos recursos que vienen apareciendo ya producto de la pandemia. Hemos visto una sobreutilización de las redes sociales, se habla de gobierno abierto, y en base a esto, Anthony Paredes, que es de Tarapoto, nos pregunta, ¿se puede decir que un gobierno abierto y el uso correcto de los medios digitales es un buen indicador de confianza entre autoridad y ciudadano? Sí, yo creo que asimismo sería consecuencia de una política de lo que acaba de señalar Lucho. Creo que ahí está la clave, ¿no? Digamos, una política informativa marcada por una sola palabra, transparencia. Si eso lo conviertes en una práctica, te vas a simplificar mucho el trabajo, vas a economizar mucho tiempo para toma de decisiones. Simplemente transparencia. Y esa transparencia se va a reflejar en las leyes y la información va a ser creíble. Pero si no hay transparencia, así el mono se vista de seda, el mono se queda, entonces la gente lo va a notar, lo va a descubrir. Pero yo creo que lo que está antes es eso. Mira, el caso Richard Cisneros o Richard Swing es un caso, pero de verdad que para estudio, para ponerlo en libros. Simplemente no hubo la transparencia en el momento oportuno, porque después ya era tarde, ya no podías regresar, ya estabas en el punto de no retorno, de aceptar que hubo un error. Es más, yo creo que el caso de Swing, de unas influencias, no era un caso gravísimo tampoco. El presidente hubiera aceptado, sí, cometimos un error, hicimos una influencia indebida, vamos a corregir eso, me comprometo a esto, y listo. Y arreglaron el asunto, ya no venía. Pero entonces, como no hay ese espíritu, esa práctica de transparencia, comienzan a combinar, a arreglar, a asociarse, mira que tú di esto, que aquí, que allá, que borra las otras huellas allá, no sé cuánto, y ya. Y después sale el señor Swing a decir que lo que dijo era mentira, y por cierto que nadie se lo cree, ni él mismo, ¿no? Pero mira, todo lo que se arma, todo el impacto en la gobernabilidad, todo el descrédito del sistema político, todo el perjuicio de la imagen presidencial, todo se derrumba simplemente por no decir la verdad en el momento. Oye, es buen negocio decir la verdad. Vas a ganar mucho, hay que demostrarles eso. Entonces ahí va a ser que si hay una política de transparencia, las consecuencias en las redes sociales y en cualquier forma de comunicación, en cualquier soporte físico de la comunicación, es que vas a confiar. Creo que recuerdo mucho, hace muchísimos años, unos 25 años tal vez, fui a Uruguay, a Montevideo, a un encuentro de la Unión Europea con Mercosur, donde los europeos exponían su proyecto de integración. Eso fue unos 4 o 5 años antes que se cree el euro, año 95 más o menos, y la política 12, si no me equivoco, que era la política de comunicación social de la Unión Europea, que consistía en venderle la integración a no recuerdo cuántos cientos de millones de europeos en ese momento, era basada en una sola palabra, transparencia. Es mucho más fácil de lo que parece, sino que como estamos hechos a la cosa enrevesada, a la cosa oscura, no sé cuánto, automáticamente nuestros dirigentes políticos optan por ese camino cuando tienen el camino de la transparencia, que es un camino tan práctico y utilitario. Perfecto, muchas gracias, Luis. Vamos a pasar a las últimas preguntas para ambos expositores y ahora continuamos con Lucho Núñez. Nos dicen, ya que estamos abordando el tema justamente de la crisis comunicacional, nos dicen, en las situaciones de crisis, la comunicación juega un papel fundamental. ¿Qué hacer cuando un gobierno atraviesa por esta situación? Lucho, ¿tienes el audio desactivado? Antes de contestar esta interesante pregunta, quería hacer una anécdota un poco complementando la respuesta de Benavente. Mira, una vez yo tuve que ir a Ancash
a dictar una conferencia a Huaraz y luego un chofer me trajo a Chimbote para dictar la misma conferencia. Y hablando de política comunicacional, me dijo, doctor, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a parar un momentito en un distrito, ahorita realmente no recuerdo el nombre, un distrito muy pequeño, muy humilde de Ancash. Y yo le digo, ¿y por qué quieres mostrarme eso? Mire, son casi las 4 de la tarde, la municipalidad cierra a las 5. Usted va a ver que en la entrada de la municipalidad hay una pizarra de esas de colegio. Yeah. Ahí todos los días a las 5 de la tarde el alcalde coloca cuánto gastó y en qué gastó y cuánto le sobra del presupuesto municipal. Nada de computadoras, nada de redes sociales, no. Una pizarra y un plumón. Y mira, hay muchas formas de comunicar con poco dinero, pero a veces la gente no entiende eso. Mira, la comunicación en tiempos de pandemia es fundamental. Y los ciudadanos debemos exigir estar bien comunicados, que se nos diga la verdad. Con este tema de las pruebas moleculares, nos hicieron un mareo y nos vendieron humo. Lo mismo, ¿dónde está el primer preso por haber robado con mascarillas, con asuntos dentro del Ministerio de Defensa, con el asunto de la policía? ¿Dónde está el primer alcalde preso por haber traficado con las canastas familiares? Entonces, al no haber transparencia, pasa lo que presenté en mi lámina, el puente destruido de la confianza entre el elector y el elegido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucho. Bueno, a ver, vamos a pasar a la última pregunta. Sé que alguna de estas se parece. Y nos dicen, a ver, ¿qué rol juegan las redes sociales hoy en la comunicación local? ¿Cuáles son los beneficios y retos? Y acá viene de forma seguida, nos dicen una pregunta muy interesante, ¿cómo deberían utilizarse? ¿Cómo deberían utilizarse las redes sociales desde los gobiernos locales? Esta pregunta va para Luis Benavente. Sí. Yo creo que eso va a darse de acuerdo al modelo de comunicación, al esquema, a los mecanismos de comunicación que maneje una institución de gobierno local. A ver, ¿cuáles son sus objetivos comunicacionales? Entonces, todo el sistema tiene que responder a esos objetivos. ¿Qué objetivos específicos tienen? Informar a los ciudadanos, perfecto. Entonces, las redes tienen que servir para informar. Dar servicios a los ciudadanos, perfecto. Las redes tienen un gran potencial. La instantaneidad es muy útil. Entonces, mediante redes podemos tener el serenazgo en 5 minutos más rápido que con el teléfono. Entonces, es el servicio. Es la transparencia, es la información, ciudadano informado, etcétera, ¿no? No es fácil porque hay en lo que es gobierno local cierta tendencia a que el ciudadano no le importe la información. Ya te pongo un ejemplo que me voy a poner yo como mal ejemplo, pero es la verdad, pues. Yo vivo en Surco y yo no sé qué pasa en Surco, y la verdad que no me interesa mucho saber qué pasa en Surco, porque ando tan ocupado que no voy a dedicarme a meter mucho tiempo a ver qué pasa en Surco. Entonces no me interesa informarme de lo que pasa en Surco. Y pago mis impuestos, etcétera, no tengo problemas con la municipalidad, todo va bien, las relaciones, pero no me interesa estar informado porque estoy hiperinformado, porque no tengo tiempo, en fin, ¿no? Entonces, más bien... Y así como a mí le pasa a muchísima gente que usamos filtros para que no tengamos tanta información, porque nos estresa, nos toma tiempo y hasta cierto punto nos comienza a perjudicar. Entonces ahí viene una pregunta complicada, ¿no? ¿Cómo informar a ciudadanos que no les importa la información del municipio? Como en la campaña política, Lucho Tocayo Núñez, ¿cómo vender a un candidato a ciudadanos que odian a la política? ¿Cómo vender a un político a ciudadanos que odian a los políticos? Bueno, esos son los desafíos de la comunicación, ¿de acuerdo? No digo que sea imposible, es que es un reto a la creatividad, a la imaginación. Entonces, bueno, que hagan algo para atraer nuestro interés, que vean, que demuestren al ciudadano que estar informados le da beneficios, que la interacción con ellos es mejor que no estar
interactuando, etcétera, ¿no? O que encuentren una forma, no lo voy a resolver en ese momento, ¿de acuerdo? En resumen, que se planteen de una manera como un desafío muy grande la comunicación, partiendo del hecho de que el ciudadano no quiere estar informado, no le importa estar informado, no tiene tiempo de estar informado, o no tiene cultura política, o no tiene educación, o simplemente. Pero sí es bueno que se establezca el vínculo, la información. De pronto hay servicios que yo puedo tener acceso a ellos y no sabía, y de pronto digo, pero caramba, ahí los tenía a la vuelta de la esquina y gratis, o ya están pagados con mis impuestos municipales, etcétera, ¿no? Y eso pasa por un programa de comunicación gubernamental a nivel local, donde el punto clave es establecer objetivos concretos, específicos, para el sistema de comunicación de una municipalidad. Muchísimas gracias a ambos. Quiero felicitarlos por brillantes exposiciones, brillantes reflexiones que nos han dejado, y asimismo también por compartir las experiencias de ambos. Bueno, quiero cederles ahora 1 minuto a cada uno de ustedes para que puedan cerrar sus participaciones. En este caso, a ver, empezamos con Lucho. Tienes 1 minuto para el cierre. Bueno, volver a agradecer la atención de esta invitación y compartir este Zoom con Lucho y con ustedes. Y mira, me queda como reflexión que tal vez una de las nuevas líneas de trabajo que INICAM pudiera involucrarse es este tema de la comunicación, que es un tema neurálgico por parte de los alcaldes, tanto provinciales como locales. Así estén haciendo la mejor obra, si no la comunican, la obra no existe para el ciudadano. Y además, como dijo Benavente, los ciudadanos estamos ocupados en 1000 cosas. Si el alcalde no se sabe comunicar, yo no voy a ir a tocarles la puerta porque no tengo tiempo. Ellos tienen que tener un equipo que comunique bien la información, que es información para la comunicación, porque la comunicación es una cosa distinta a la información, y que lo sepan hacer de manera profesional. En pleno siglo XXI no podemos tener equipos comunicacionales del siglo XIX. Muchísimas gracias, Lucho. Tengo el privilegio de haber sido tu alumna y cada vez que te escucho nos sigues dejando interesantes reflexiones. Muchísimas gracias. Ahora paso con Luis Benavente. Tienes 1 minuto para el cierre. Muchas gracias. Gracias, Karen. Bueno, igualmente agradezco, reitero mi gratitud a INICAM por esta cordial invitación, a José Tello, a Mirko. Muchas gracias, Lucho, por compartir la mesa, el micrófono en esta oportunidad. Un saludo igualmente para ti, Karen. Y qué bueno que estén tocando de manera seria, solvente, el tema de la comunicación. Es un tema que siempre había estado ahí, pero simplemente ahí estaba. Es un tema que hace un mes nunca se había hablado tanto de comunicación política en el Perú, cuando se hicieron críticas al gobierno por el hecho de no haber hecho una campaña. Luego vino una campaña en fin, que fue objeto también de críticas. Yo recuerdo que escribí un artículo, era 1 mes, 2 meses, que se llamaba Errores comunicacionales del gobierno en la gestión de la crisis. Y quería salir un poco de la crítica etérea, abstracta, genérica, no, falló la comunicación, y no, puse puntos específicos de falla de comunicación, desde la ausencia de una campaña que se debió hacer a los 5 días de declarar la campaña, la pandemia, y se hizo 5 meses después, un poquito tarde, y se hizo mal, además. Bueno, en fin, es tema de polémica, ¿no? Y ahora veo que INICAM está con este interés, y eso involucra indirectamente a 2000, más o menos, municipios, gobiernos locales, distritales, provinciales, y de alguna manera esta inquietud se hace extensiva con sus particularidades a las gobernaciones, que también implican el manejo descentralizado de la comunicación para la gobernabilidad, para el funcionamiento del sistema político, para lo más profundo de la comunicación, ¿no? Para salir de este asunto de ocultar la verdad, de tapar el sol con un dedo, de combinar con otros, a ver cómo nos creen el cuento que contamos, y dar paso a una comunicación basada en una sola palabra. Y ahí tenemos, creo que yo, un acuerdo con mi tocayo Luis Núñez, y creo que una conclusión que podríamos sacar de esta actividad, ¿no? La transparencia como
pilar, como pivote de la comunicación local, municipal en el Perú. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. También interesantes reflexiones. Bueno, ahora antes de cerrar este foro internacional, el primer día, quiero dar el pase correspondiente a nuestro director ejecutivo y hago alusión al doctor José Tello. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Karen. Ante todo, saludar a nuestros dos brillantes expositores, Lucho Benavente, Lucho Núñez, los tocayos, como los conocemos normalmente en el ambiente académico. Bueno, el equipo de INICAM y también todas las personas que nos están viendo el día de hoy, en lo que sin lugar a dudas pues es un punto neurálgico, y por eso es que hemos incursionado justamente en hacer este evento, un evento internacional que se va a realizar de manera muy particular, gracias, y quiero felicitar el buen despliegue del equipo de INICAM en 2 jornadas consecutivas, hoy y mañana. Pero hoy hemos tenido a los que son referentes nacionales en el tema de la comunicación política y sin lugar a dudas grandes maestros que han dejado huella en todos nosotros. Los hemos tenido en las aulas y en verdad a lo largo del tiempo ha sido una cuestión muy importante esa labor que han venido desarrollando, porque creo que nos han logrado sensibilizar a muchos sobre el aspecto comunicacional y la importancia que tiene la comunicación hoy en día desde el gobierno local, sin perjuicio con la importancia a nivel regional y a nivel nacional. Pero quizás en el gobierno local, y quiero resaltar eso, más allá del uso de esas herramientas, por ejemplo, como bien ha señalado Lucho, Lucho Benavente, el tema de las encuestas, el tema de las mediciones, súper importante, igual Lucho Núñez, está ese aspecto en lo cual ambos han coincidido, y es en el hecho mismo de acercar el gobierno más próximo al vecino, justamente que es el ciudadano de a pie. Esa cercanía es fundamental. La autoridad más importante que todos tenemos a la mano dentro del Estado peruano es el alcalde. En los pueblos chicos se va y se visita al alcalde, se le golpea la puerta. Es el vecino. O sea, no hay esa formalidad que quizás tenemos acá en Lima, una zona urbana. En el mundo rural la cuestión es distinta, y así como puede ser ahí, lo es en casi el 70% del país. O sea, comprendiendo pues esos municipios que tienen vastas zonas rurales. Entonces, resulta sumamente importante el ver muchas veces cómo las propias autoridades, y resalto eso que mencionó Lucho Benavente, muchas veces dicen que se autolimitan. O sea, se autolimitan a reconocer de que no comunican. O sea, dicen, es un problema de comunicación, cuando hay malos entendidos y se genera todo un ambiente complicado en la gobernabilidad del lugar. Es un problema de comunicación, reconociendo su propia autolimitación. Algo que sin lugar a dudas habría que tomar en cuenta, porque realmente, y acá hay una frase que me gustó mucho, Lucho Núñez, no hay excusas para no comunicar. O sea, eso realmente nuestros 2 expositores lo han resaltado, porque es fundamental el generar esos vínculos y esos contactos. Nosotros desde este espacio, desde INICAM, sin lugar a duda con el apoyo de nuestros 2 brillantes expositores y de todo el equipo, vamos siempre a enfatizar en el hecho de la comunicación como un pilar, un soporte de la propia gobernabilidad, porque eso es lo que hay que apuntar, a entender y a dimensionar la comunicación. El viejo adagio, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, cala perfectamente acá. Puede ser un brillante alcalde o alcaldesa. Sin embargo, si no comunica, nadie conoce el tema. Por ahí que salta un escándalo de esos que se arman muchas veces y de repente todo está mal cuando en realidad no es una mala gestión. Entonces, viene el próximo año el periodo de revocatorias. Claro, está mucho mejor regulado. Hace un tiempo atrás era una locura porque se hacía mitad del gobierno, o sea, del periodo de gobierno regional o el gobierno municipal, y simplemente generaba todo un gran problema. Está mejor regulada, pero igual desestabiliza. Entonces, hay que estar muy atentos en todo este proceso, porque si bien nosotros estamos en una elección y quizás ahora los reflectores van hacia la comunicación política en el tema electoral nacional, no hay que perder de vista ese rol importante del gobierno local, que obviamente ya están todos los que empezaron su gestión el 1 de enero del 2019, ya a mitad de gestión prácticamente. Es momento de posicionarse más,
de lograr realmente, ya habiendo pasado casi la mitad de su periodo, entrar en una etapa de mayor acercamiento y de mayor consolidación. Si no hay reelección, es irrelevante. O sea, ya, listo, no habrá reelección. No hay reelección. No es que no habrá, no hay reelección. Pero igual, el servicio al vecino, esa naturaleza propia de la política, que es el servicio social, tiene pues que estar definitivamente bien transmitido. Nuevamente, no hay excusas para no comunicar. Muchísimas gracias y próximamente vamos a seguir con más temas de comunicación política. Gracias.